Protestas en las calles, buques de guerra en la región y el programa nuclear en el centro de la atención mundial. Irán enfrenta su mayor desafío en décadas. Ruido de sables entre Estados Unidos e Irán. La Guardia Revolucionaria Islámica muestra su fuerza en el estrecho de Hormuz. Solo un ejercicio naval, dicen los mulás. En la región también se encuentra un portaaviones estadounidense y un segundo ha sido enviado a Oriente Próximo. La situación se agrava y en Irán se incita al odio contra el archienemigo, Estados Unidos. La resistencia en el país es reprimida ferozmente, como a principios de enero. Los iraníes exiliados en todo el mundo protestan contra el brutal régimen. En este clima, Donald Trump asegura que un cambio de liderazgo sería lo mejor. Al mismo tiempo, Teherán y Washington quieren seguir las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿Estados Unidos contra Irán? ¿Caerá el régimen de los mulás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Silvia Cabrera y los acompaño desde Berlín en esta nueva emisión de A Fondo. Estos son nuestros invitados. Cristina Erk, periodista alemana, cubre la región de Marruecos hasta Afganistán, incluyendo Turquía. Fue corresponsal en América Latina, vivió y trabajó en Libia, Egipto, Líbano y Túnez. Amir Valle, periodista de DW, escritor cubano, analista internacional, especialista en Oriente Medio. Y Rima Shirmohammadi es analista sociopolítica especializada en Irán y Oriente Medio, es autora de artículos de opinión y análisis sobre la región y participa como analista en medios españoles e internacionales desde Madrid por Zoom. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Rima, por también tener este espacio para nosotros. Bueno, analistas aseguran que el régimen de la República Islámica de Irán está enfrentando su mayor desafío desde 1979. Amir, me gustaría comenzar contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación exactamente y los factores que pueden explicar esto? Bueno, estamos hablando de una crisis general, Silvia. Una crisis en todos los sentidos, básicamente no solo en lo económico, sino también en lo energético y en lo medioambiental, se puede decir también. Hay que analizar dos grandes razones o dos grandes grupos, ¿no? Las externas y las internas. En las externas podemos hablar, digamos, todas estas sanciones que lleva viviendo Irán desde hace ya un tiempo, que van contra la exportación de petróleo, que van contra vamos a decir, el trabajo de las finanzas mediante ese sistema de pagos conocido como SWIFT, por ejemplo. Está también el problema de la limitación a la inversión extranjera en el país, la limitación también que se provoca con estas sanciones a todas las cadenas de suministro y, por supuesto, todo lo que eso implica en la caída del rial, ¿no? La moneda, claro, la moneda de allí. Eso sería la parte externa que crea esta situación de crisis total. También estaría el hecho de que el régimen de Ali Khamenei solamente está priorizando la inversión, unas inversiones multimillonarias en el área de la infraestructura nuclear, básicamente en todo el programa nuclear, y también en el área militar, básicamente en la balística, o sea, los misiles, como se suele conocer. Y deja en detrimento toda la estructura social que está muy depauperada, con una inflación del 52%, con una caída del rial, por ejemplo, que recuerdo hace poco la cifra más reciente era de 1.440 riales por dólar, una infraestructura también de falta de agua, apagones, es decir, ese sistema que no puede ser, hasta ahora mismo ha demostrado el régimen del ayatolá que no puede controlar y además me parece que habría que decir también que no creo que tenga la intención de controlar ese sistema, porque su propósito, su objetivo es otro, ¿no? Cristina, ¿y qué pasa con los derechos humanos? Hay violaciones a los derechos humanos y te lo hablo porque las protestas que comenzaron el 28 de diciembre contra el gobierno han sido reprimidas muy fuertemente, ¿no? Sí, claro. Es no solamente que mataron gente, no se sabe, oficialmente unos 3.000, pero seguramente son 30.000 y tal vez más, no se sabe. Hay desapariciones, hay gente encarcelados, hay ya ya están matando a la gente también.
Y ese es un punto para Trump, porque él me dijo cuando me prometieron que no van a utilizar que le van a ahogar, pero ahora ya empezaron, ya a principios de febrero, y de este lado de Trump no hay ninguna reacción en ese sentido, así que la gente, por ejemplo, ahora los 2 últimos días eran los 40 días después de 8 hasta 10 de enero. Es el culto, sobre todo en el chiismo, que después de 40 días se va a los cementerios para pensar a los muertos. Y el régimen tenía que organizó algo oficial, claro, y no estaba permitido para la gente que... Claro, sigue la represión, sí. Entonces. Rima, lo estamos escuchando, las protestas, esas protestas que exigían la caída del régimen iraní han terminado. Por lo menos hasta ahora no se ven en las calles. La gente se cansó, la gente tiene miedo. ¿Qué está pasando? La gente vio la matanza que ha habido en todas partes del país. No hay que olvidar que esto no ha sido de manera exclusiva en una zona, sino que los iraníes con los que yo he estado en contacto me decían, Rima, en todas las ciudades del país tú caminabas por zonas y por calles y veías a gente muerta. Yo creo que con todos los factores que estamos ahora mismo escuchando, el factor quizá más importante ha sido el cúmulo de las demandas por parte de la ciudadanía que ha quedado sin respuesta a lo largo de estos 50 años, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales demandas, Rima, las principales demandas de los iraníes? Yo creo que una vida digna que implica, como para toda la humanidad, yo creo que si lo pudiéramos que descifrar o decir, creo que se podrían decir en 3 elementos: que haya seguridad, que haya una economía que te pueda permitir vivir de manera digna y que tengas derechos. Que tengas derechos y a la hora de exigir estos derechos no tengas que tener miedo de que te vas a encontrar con balas, con años en la cárcel, con estar en aislamiento y una larga lista de cosas que siempre ha sido la respuesta del Poder Judicial iraní ante cualquier muestra de descontento. Entonces, todo este cúmulo de cosas hace que cada vez haya más sectores de la sociedad iraní que se suman a estas protestas y cada vez la represión sea más severa. Y hemos sido ahora testigos de la más violenta, dicen y coinciden todas las organizaciones de derechos humanos y asimismo los iraníes. Y como bien ahora decía Cristina, hace 2 días que se han celebrado los 40 días de la muerte de miles de iraníes. Normalmente es un momento sumamente tradicional y religioso en Irán y se convirtió en una protesta también por parte de los familiares, lideradas por las mujeres que se ponían a bailar encima de las lápidas de sus hijos diciendo que estamos celebrando y no somos religiosos ni somos musulmanes, estamos celebrando el que nuestros hijos han salido fuera en busca de cambio. Entonces yo creo que... Sí, llama la atención porque son lideradas por las mujeres, la minoría allí en Irán que ha sido tan pisada o pisoteada hasta ahora. Víctimas oficiales, 3.117 personas, pero según organizaciones como Human Rights Watch, 7.000 ya desde el 28 de diciembre que comenzaron estas protestas. ¿Qué papel juega en todo esto Estados Unidos, Amir? Mira, yo creo que hablar de Estados Unidos en relación con la represión me parece que no es lo correcto. O sea, hay que decirlo completamente. Creo que aquí hay que tener en cuenta... Yo lo hablaba en términos generales. La situación de... Sí, o sea, primero la situación en Irán no es una situación que viene desde ahora. Esta es una crisis que viene amasada desde hace mucho tiempo. Es una crisis en la cual la ideología de los ayatolás ha primado por encima del bienestar del pueblo, sobre todo en materia de derechos, sobre todo en materia de bienestar físico, material.
Es decir, no han sabido, para poner un ejemplo muy claro, no han sabido ni siquiera resolver el grave problema del agua en ese lugar. Para ellos eso no es importante. Ha sido importante otras labores más relacionadas con posicionarse en la región, con mantener una ideología en la región, con trabajar para crear la famosa República Islámica del Medio Oriente con sus socios en el Medio Oriente, ya sabemos, Hamas, Hezbollah, etcétera, etcétera. Dirigir hacia eso una cantidad de recursos que no se han dirigido a el bienestar del pueblo. Por esa razón hay que pensar en algo que yo creo que sí tendría que ver aquí, y es el hecho de que todo esto ocurre en un país que, según, por ejemplo, Transparencia Internacional, es de los 24 países más corruptos del mundo, porque hay una corrupción generalizada que tiene un nombre básicamente, claro, que es Guardia Revolucionaria. Salvando las distancias. Salvando las distancias. ¿Te suena conocida la situación? Es una situación bastante conocida, pero bueno, ese es un tema muy curioso. Porque ¿no? Donald Trump está estableciendo activamente una comparación con Venezuela, Irán con Venezuela. Sí, pero ese tiene una tradición, con que la gente va a la calle. Me recuerdo cuando estaba en 99 por las elecciones de Khatami, que un reformista, que amigos en Isfahan me dijeron, no vamos a votar, no queremos más una mulocracia. Ya en 99. Claro. Hablemos del rol de los Estados Unidos. Hay movimientos en el mar Mediterráneo, ha mandado varios buques allá. Hay uno, el Gerald Ford, que está en camino precisamente ahora. ¿Está el presidente de Estados Unidos decidido a forzar un cambio allí en Irán? Nunca se sabe. Un día que sí, otro día que no. Pero seguramente que no tiene un plan por el día después. Claro. Como en Irak o en otros lugares, como en... Y si quieren poner Reza Pahlavi, el hijo del último Shah, no van a aceptarlo en el país. Vamos a hablar más de... Hay un detalle, Silvia, que creo que sobre esa pregunta que hay que decir es algo muy claro. Estados Unidos tiene básicamente una estrategia hasta ahora bien definida, que es el hecho de sanciones económicas fuertes que presionen a Irán y que la asfixien desde el punto de vista económico, y por otro lado presiones de disuasión militar. Claro. Son dos términos muy claros. Vamos a seguir ampliando este punto. Vamos a ver este informe. Rima, después del informe me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque las negociaciones nucleares anteriores, y esto hablando ya de esas negociaciones, no han dado resultado. Ahora Donald Trump quiere un acuerdo total y para ello está dispuesto a aumentar al máximo la presión sobre el régimen iraní, incluso con la amenaza de esa intervención militar que estamos escuchando. Estados Unidos muestra determinación y amenaza con sus fuerzas armadas. Donald Trump quiere un cambio de poder en Irán y no descarta el uso de la fuerza militar. Bueno, parece que eso sería lo mejor que podría pasar. Durante 47 años han estado hablando y hablando. Mientras ellos hablan, hemos perdido muchas vidas, piernas, rostros y brazos arrancados. Pero el régimen de Teherán también muestra su fuerza en una maniobra naval en el estrecho de Hormuz, una de las rutas comerciales de petróleo más importantes del mundo. Irán amenaza con cerrarlo. Tras los ataques militares de Estados Unidos contra el programa nuclear y de misiles iraní durante el verano pasado, pareciera que se están reconstruyendo las bases de misiles en Irán. Ruido de sables y palabras claras. Los estadounidenses deberían saber que si comienzan una guerra, esta vez será una guerra en toda la región. Es una amenaza abierta también contra la potencia nuclear de Israel, el archienemigo de Irán. El primer ministro Netanyahu quiere que Irán deje de poseer uranio enriquecido. ¿Qué probabilidades hay de que se produzca una confrontación abierta con Irán? Bueno, complicada la situación, ruido de sables y palabras claras por parte de Irán, por parte de Estados Unidos, desplegando esa gran flota en la región y muchas amenazas. Rima, ¿qué se sabe sobre ese estado de los preparativos? ¿Es suficiente acaso esos preparativos para lanzar ese ataque militar contra Irán, como dicen algunos? Yo creo que la cuestión no es si Washington está dispuesto, si quiere guerra o no. La cuestión es si necesita demostrar que está dispuesto a usar la fuerza para que su presión sea creíble, ¿no? El desacuerdo es evidente. Irán ha dejado claro bastantes veces que solo quiere negociar sobre el programa nuclear y no está mostrando disposición a incluir el programa balístico ni su red
de aliados en la región, ¿verdad? Y para la República Islámica esos dos elementos son centrales, no son cosas secundarias que podría entrar a negociar, a juzgar por lo que estamos viendo. Así que yo creo que el escenario es bastante claro, acuerdo o escalada. Si la vía diplomática fracasa, el riesgo de una acción militar aumenta, sobre todo porque las capacidades ya están ahí desplegadas, como acabamos de ver y saber. Ahora, dentro de Irán, Silvia, sí, quería comentarte que la situación es muy delicada, porque la sociedad está profundamente impactada por la represión reciente que ha habido, y hay sectores que ven una intervención externa como una posible salida, o sea, que la desean realmente, y otros la temen, porque el país ya está bastante en una situación, está exhausto. Estamos hablando de una crisis, o sea, estamos hablando de una sociedad que aún no ha podido recuperarse de todo lo que ha vivido con la represión, y ahora además el gobierno está aprovechando la situación actual para crear más miedo y terror entre la gente, diciendo que la guerra está prácticamente, nos queda poco para entrar en guerra, así que no estamos para atender otros temas por ahora, y le sirve también para reforzar la narrativa que está intentando crear, tanto dentro del país como fuera, de que ha habido grupo terrorista que ha entrado en el país y ha creado todo este revuelo que estamos viendo. Claro, y bueno, y como dice además Cristina, no existe un plan para después del ataque, ¿qué? ¿No? Rima habla de una posibilidad de un acuerdo o una posibilidad de un ataque estadounidense. Pero ¿existe quizás margen real para un acuerdo en esa mesa de negociaciones nucleares sobre el desarme nuclear? Mira, lo curioso es que a esa mesa de negociaciones Estados Unidos va también con la presión muy fuerte de Israel. Y Israel está tendiendo condiciones, le está poniendo a Irán condiciones que realmente Irán no quiere negociar. Entonces, no puede, entre otras cosas, porque perdería justamente toda la estrategia de este régimen, que curiosamente, yo diría siempre que hay que tener algún miedo, Silvia. ¿Por qué razón? Porque es Donald Trump en el que está del otro lado. Y Ali Khamenei hizo una cosa que ya nosotros conocemos por Venezuela, por poner un caso muy simple, y es el hecho de que de pronto Ali Khamenei le dice a Donald Trump: durante 47 años Estados Unidos no ha podido vencer a Irán y tú no lo vas a lograr. Es decir, ese reto personal a Donald Trump puede establecer muchas cosas, muchas diferencias a la hora de la actuación o no de Estados Unidos. Ahora, yendo a la realidad, Estados Unidos no creo que quiera meterse en una guerra de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque realmente ya ha aprendido las lecciones de lo que cuesta en materia económica, sobre todo para el país, para la nación, esas largas guerras. Y no, hasta ahora, ha manifestado su intención de no intervenir en Irán. Lo han dicho prácticamente todos los halcones de la guerra, pero te digo, es una estructura muy curiosa, pero yo creo, Silvia, que más que nada son estrategias de disuasión. Esos son juegos que generalmente se hacen y que hasta ahora a Estados Unidos le han funcionado muy bien. ¿Tú lo crees, Cristina? ¿No? Es una manera de presionar a Irán, pero no quieren un ataque contra Irán, los estadounidenses. No se sabe, porque la presión de Netanyahu a Trump es muy fuerte también. Porque la visita de Netanyahu estaba prevista para el fin de este mes y él se fue. Se adelantó. Claro, se adelantó para presionar a Trump que tiene que atacar a Irán. Hablemos de esa mesa de negociaciones. ¿Cuáles son las líneas rojas de Irán y de Estados Unidos? Para Irán, las líneas rojas son las misiles balísticas y también que no colaboran más con su red de milicias. De milicias, sí. Claro. Esas son pero esas milicias casi no existen más para Irán, porque no hay más Assad en Siria, la Hezbollah es decapitado y la Hamas no tiene nada que hacer, así que ellos no existen más. Claro, bueno, hay movimientos, como lo dije, en el Mediterráneo, pero Irán ha respondido, Rima, con maniobras en el estrecho de Hormuz e incluso con bloqueos temporales. ¿Hasta qué punto esta amenaza es creíble y qué impacto tendría también en la economía, ¿no? En la economía global, en la economía de la región? Bastante grande. La verdad es que, están ahí, yo creo que están haciendo como un juego, un duelo entre las dos fuerzas. Yo coincido plenamente en que
hay aspectos que no pueden ser negociables porque la República Islámica de Irán se le va la vida en estos dos elementos que Cristina acaba de mencionar. Los grupos que, aunque han perdido bastante fuerza en la zona, pero no olvidemos que forma parte de la misión de la famosa revolución islámica, que es exportar ese modelo a los países vecinos, y luego la fuerza, evidentemente el poder balístico y todo lo que tiene que ver con esto, que es innegociable. Yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta la situación que está atravesando el gobierno iraní, el régimen iraní dentro del país, que no tiene ningún tipo de legitimidad, no tiene aliados, tiene un sector muy realmente de una minoría muy pequeña dentro del país, que es la que sostiene, digamos, la Guardia Revolucionaria iraní y la gente, los funcionarios que trabajan ahí. Y en la región no tiene lo que antes tenía, hace tan solo unos meses contaba con estos grupos. Y no hay que olvidar que iba a haber una intervención militar por parte de Estados Unidos y intervinieron los países vecinos, algunos de los cuales Irán considera como enemigo y tiene una larga historia de enemistad, como es el caso de Arabia Saudita, claro, que intervinieron, hicieron como de intermediarios para que Estados Unidos no interveniera en Irán. Quiero decir que el tablero geopolítico se está moviendo con una velocidad que es difícil realmente imaginar qué es lo que puede pasar. Eso es muy importante lo que acabas de decir, ese tablero geopolítico. Estados Unidos, podríamos decirlo, en contra del régimen de Jamenei. ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con los países vecinos? ¿Cómo está la situación allí? ¿Cuáles son los aliados de Irán? Mira, es que no hay, exactamente, no hay aliados. Irán ahora mismo está totalmente solo y por esa razón es su desesperación. Creo que eso hay que decirlo, es importante. Están desesperados, como bien decía Rima, lo importante es que toda la corrupción y todo el poder está concentrado en un pequeño grupo, pero un pequeño grupo que lamentablemente tiene todos los hilos del país en todos los sentidos y que además intenta no perder el juego de ajedrez que está armado en la región. Que es lo que sucede, que del otro lado está Israel, que están presionando muy fuerte a Estados Unidos, pero que además de pronto están tocando teclas en Arabia Saudita, en Egipto, en Emiratos Árabes Unidos, incluso en Omán, que ha tenido que entrar a interceder, a intermediar en estas conversaciones. Es decir, están moviendo muchas piezas, pero que cada cual ha aprovechado un movimiento de debilidad de Irán. Claro. El momento en el que está solo para digamos, poner a una región que usualmente, como bien tú decías, se posicionaba para tratar de que Estados Unidos no interfiriera en la región, eso era importante. De pronto ahora está todo el mundo tratando de parar el régimen de los ayatolás. Claro, y ahora todo el mundo habla de un inminente ataque militar, pero ese ataque militar abriría un escenario lleno de incertidumbres. Nada garantiza que desemboque en un cambio de régimen. Podría incluso desatar una espiral de inestabilidad dentro y fuera del país. Sin embargo, ya circulan planes y nombres sobre quién podría ocupar el lugar de los mulás. Si el régimen del ayatolá se derrumba, la Guardia Revolucionaria podría tomar el poder. La fuerza de protección del régimen de los mulás se convertiría entonces en la fuerza militar dominante. También sería posible que los opositores en el exilio tomaran el poder, al menos de forma transitoria. Se menciona una y otra vez a Reza Pahlavi, el hijo del último Shah. Lleva décadas viviendo en el exilio en Estados Unidos y es una figura controvertida. Su retrato aparece repetidamente en las manifestaciones contra el régimen de los mulás, tanto en Washington como en Múnich. Decenas de miles de personas salieron a la calle allí el fin de semana. Muchos quieren que Pahlavi dirija al país, al menos de forma transitoria. Él se muestra modesto y afirma que no aspira a ningún cargo ni título. Mi único objetivo es ver el día en que el pueblo iraní pudiera finalmente elegir su futuro gobierno democrático. Cuando ese día llegue, consideraré que mi misión política en la vida ha concluido. Sin embargo, en la manifestación de Múnich también hay voces en contra del hijo del Shah. No queremos sustituir una dictadura por otra. ¿Cómo podría continuar la situación en Irán si el régimen de los mulás cayera realmente?
Es la pregunta, Bueno, sí. varias preguntas allí interesantes. Quizás, Cristina, lo hemos más o menos hablado, pero me gustaría preguntarte porque el régimen iraní está muy debilitado, pero no ha caído todavía. ¿Cuáles son esas columnas que sostienen al régimen iraní? Bueno, sobre todo las guardias revolucionarias, pero ese también puede ser un peligro para las mulas, porque si caigan las mulas, puede ser que ellas son la única fuerza que manda entonces, porque ellos controlan casi toda la economía, por ejemplo. Y así que tienen mucha fuerza. Y bueno, el Shah o el hijo del último Shah, Reza, no creo que lo van a aceptar dentro de Irán, porque alguien que vivió tanto tiempo afuera nunca está aceptado en el país mismo. Y otra cosa que para mí era interesante, porque hay los Mujahideen al-Khalq, los defensores del pueblo, que estaban muy virulentos durante la guerra entre Irak y Irán. Estaban dentro de Irak, y cuando Saddam, en fin, lo echaron, tenían el centro en París y estaban muy, muy violentos también, y ahora no se escucha nada de ellos, por suerte, porque esa era una otra dictadura también. Así que hay un vacío. Claro, me gustaría hablar, hemos hablado de la Guardia Revolucionaria, pero ¿qué pasa con las minorías étnicas, Rima? Sí, o sea, realmente son los que serían los primeros en contra de aceptar la figura de Reza Pahlavi, claro, que sería la figura que se está barajando ahora como referente transicional, como decíamos, ¿no? Especialmente en un contexto donde los actores internacionales buscan un liderazgo visible, ¿no? Y que además es un candidato claramente por el que apuesta Israel. Los grupos étnicos dentro del país, ha pasado algo interesante durante las protestas. Justo el 8 y el 9 fueron los días que él había pedido a los iraníes salir a la calle. Y los grupos étnicos habían hecho una demanda de huelga general los días previos, que coincidía además con el llamamiento de él. Y desde ahí empezó a haber como una manera de decir, bueno, se está apropiando de esas protestas, Reza Pahlavi, cuando estaban yendo muy bien en clave de huelga y no habían sido tan violentas. Pero la gente al salir, pues ha provocado todo esto. Independientemente de los discursos que dicen unos y en contra de otros, él se postula como una figura de transición, aunque su programa... También tengo que decirlo, el programa que él presenta, dentro del propio programa, él dice que es renovable, o sea, en un periodo de 3 años, renovable, y ahí mucha gente se ha echado las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo renovable? ¿No? Claro. O sea, otra vez es el factor de desconfianza. Claro. La otra opción es que sectores diferentes, o sea, los grupos étnicos, junto con otros grupos como los docentes y otros grupos que han funcionado muy bien dentro de Irán como fuerzas, puedan crear una coalición. También los monárquicos podrían aliarse con ellos, pero serían unas fuerzas de dentro del país que creo que mucha gente también está mirando a ver qué es lo que puede pasar dentro. Claro, y estamos hablando además de varios grupos, los grupos de afuera, los grupos de adentro. ¿Qué tan unida está la oposición, Amir? No, lamentablemente no se puede decir que hay una unión en la oposición. Está bastante dispersa. Pero es una esperanza, ¿no? Es algo esperanzador. Sobre todo, por ejemplo, o sea, he leído unos cuantos artículos ya que hablan sobre la posibilidad de que haya posibles interlocutores en los líderes de, por ejemplo, de las manifestaciones, sobre todo en el ámbito intelectual, los universitarios, para poner un caso, ¿no? También hay algunos artículos que hablan de que la figura de Pezeshkian, o sea, como presidente, sin la égida del líder supremo, podría significar también un interlocutor. Es decir, y yo no lo creo tampoco, tampoco. Estoy dando, digamos, algunas de las de eso, porque él es parte del sistema y además está muy controlado por la Guardia Revolucionaria, ¿no? Ya que hablamos, por ejemplo, y hemos hecho esos paralelismos con Venezuela, ¿es posible que llegue Estados Unidos y se lleve a Jamenei como hizo con Nicolás Maduro? Y si es así, pues ¿qué pasaría con el régimen, por ejemplo?
tiene un hijo que ya está esperando. Está esperando. Sí. Claro. Así que ese no vale mucho, entonces. ¿Y cuenta con el apoyo de gente dentro del país? No, es que no tiene ninguna. Claro que no, porque no quieren más los mulas. Claro. Rima, ¿tú crees que el régimen iraní todavía cuenta con algún porcentaje de apoyo popular? Eso sí, un cierto porcentaje sí. Una minoría sí, porque mientras esté la Guardia Revolucionaria con todo es un aparato realmente. Sí. Es un aparato Es una fuerza. que funciona dentro del país, como Amir decía al principio, pues maneja todo, la economía, Claro. todo lo que hay de recursos naturales y demás. Y entonces, claro, la gente que forma parte de este aparato, que además sus hijos están viviendo en los países europeos y en Estados Unidos, ya se supone que son los enemigos de Irán, ¿no? En su discurso antiimperialista. Claro, son todas personas que se lucran de ese sistema y lo mantienen, pero es una minoría. Y esto yo creo que es muy importante. El régimen iraní perdió a sus aliados ideológicos, que fueron los comerciantes en estas protestas. Exacto. Que comenzaron en el bazar comercial, ¿no? Correcto. Exacto. Y esta gente eran ideológicamente los más cercanos al régimen. De hecho, ayudaron a que la revolución llegara a la victoria, gracias al trabajo que hicieron ellos. Entonces, el perder a este sector ha sido bastante fuerte. Pero dicho eso, volviendo al tema que estábamos hablando, el modelo Venezuela puesto en Irán es una posibilidad que mucha gente realmente teme, porque no hay que olvidar algo, y vuelvo un poco al hilo de lo que comentábamos de Reza Pahlavi. Está habiendo también un proceso muy interesante por parte de los iraníes. Es una población muy grande de millones de iraníes que están fuera del país, y muchos de ellos, aunque no acepten la figura de la monarquía, pero en estas últimas protestas dijeron que había que estar unidos y que haremos lo que sea con tal de deshacernos del régimen actual para luego ver a ver qué hacemos entre nosotros. Quiero decir que también, al igual que decíamos que geopolíticamente hablando se está cambiando muchas cosas, yo creo que también el sentir de los iraníes, muchos amigos míos me decían, Rima, no estamos de acuerdo, pero nos unimos a estas protestas, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a salir de esa situación en la que estamos ahora mismo? Bueno, y eso es interesante, creo que a nivel social es muy interesante. Claro que sí, y esas protestas las hemos visto también duplicadas, por decirlo de alguna manera, aquí en Múnich, en la conferencia de seguridad. Más de 250.000 personas se unieron allí para pedir el cambio de régimen en Irán. ¿Qué pasa con los países, por ejemplo, qué pasa con la Unión Europea? ¿En qué punto está la Unión Europea? La Unión Europea está donde siempre ha estado, no existe. Hay que decirlo así con todo. Lamentablemente creo que en los últimos años la Unión Europea ha tenido, y sobre todo el Parlamento Europeo ha tenido el papel más triste a nivel internacional en toda su accionar. Es algo que está demostrando que no funciona. Lamentablemente hay que ser así bien claros y decirlo, ¿no? Bajo el radar. Exactamente, ellos están mirando a ver qué pasa y sobre todo, como siempre hacen, están esperando a ver qué dice o hace Estados Unidos para dar una determinación, unirse o alejarse en dependencia de lo que pase. Esa es la posición de siempre de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa posición como europea, como alemana? ¿Cómo ves esa posición de Para este mí continente? Es muy difícil de decir, porque yo viví más tiempo fuera de Alemania. Hace un año que regresé, estaba viviendo en los países islámicos, así que tengo una un poco diferente mentalidad tal vez. Y yo veo que cómo sufren la gente allá. Pero yo tengo esperanza porque los iraníes es un pueblo muy culto, con muy buena educación, hay gente excelente, así que estoy seguro que hay figuras que pueden continuar, pueden trabajar juntos para crear una verdadera democracia. Así que yo tengo más esperanza que, por ejemplo, en Siria, que es un caso perdido casi. Cristina, y ahora que dices que conoces bien, bueno, muchos países de Oriente Medio, te pregunto algunas cosas que hemos estado planteando aquí. Por ejemplo, el papel de la mujer en Irán y la posición que tienen además los iraníes en general con respecto a los Estados Unidos. Son dos puntos que me interesaría saber qué opinas. Bueno, la situación de las mujeres, ellos son muy fuertes y tienen mucho coraje también.
Y ese se vi en 2022, ya, en 2022, con esta revolución, que echaron el velo, lo quemaron en las... así que... y bueno, se ve que hay dos iraníes con el premio Nobel de Paz. De la Paz. Sí, una es Shirin Ebadi, que estaba luchando fuertemente por los derechos humanos, y la otra que está en el famoso prisión Evin, Nargis Mohammadi, que todavía está luchando mismo desde el cárcel. Así que son muy, muy fuertes. Sí, yo creo, Silvia, que por ejemplo... Y bien educados sí, también. Lo que decía Rima es algo que hay que tener mucho en cuenta también, es el hecho de que la mentalidad de la población iraní cambió completamente. En las manifestaciones se demostró que no le importaba la ideología, que querían liberarse de todo tipo de atadura ideológica, porque si se acuerdan, muchos medios no lo reprodujeron por lo que significaba lo que estaban diciendo, pero había un lema que era ni Gaza, te decían así, ni Gaza ni Líbano, nosotros morimos, queremos morir por Irán. Es decir, eso te estaba diciendo ya un posicionamiento muy claro. Pero por supuesto. Ya muy claro en relación a que ya no quieren ni siquiera una monarquía absoluta, no quieren esta teocracia islámica impuesta por los ayatolás, no, o sea, quieren sencillamente luchar por sus derechos, por sus libertades, y eso creo que es importante, y que a eso es a lo que le teme la Guardia Revolucionaria, a lo que le temen esta gente. Claro, Rima. Sí, era Perdón, también un slogan, ni Gaza ni Líbano. Exacto. Sí, por Irán, porque están invirtiendo millones de dólares por afuera. Exacto. Y ese hace falta en el país. En el país, claro. Más Rima, pero insisto, ¿tú crees que ese cambio de régimen pueda venir desde los propios iraníes? Porque estamos viendo, y lo dije ya al comienzo, como una calma, una tensa calma en Irán después del que vimos ese renacer con esas manifestaciones, y logró el régimen callar la voz de los iraníes. ¿Tú crees que pueda venir de allí? Sí. O sea, realmente estamos una y otra vez viendo la historia como no va a depender solamente el cambio dentro de un país de la ruptura del poder solamente, sino la capacidad de la sociedad también para construir una estructura alternativa, pues, con legitimidad, a ser posible. Entonces, yo creo que en Irán están todos los factores. Hay una sociedad civil muy potente. Esos cambios de los que estamos hablando es el fruto del trabajo de años de una sociedad civil muy comprometida, con el cambio, con que no hay que despistarse con los mensajes del régimen. Estamos muy centrados en educar a las mujeres y a los hombres de que la igualdad es una necesidad, no es que es una opción o algo para decorar o para decir somos muy modernos, sino que es una necesidad. Entonces, yo creo que contamos con eso. Contamos con una diáspora bastante fuerte, muy culta y en lugares muy, muy estratégicos a nivel profesional, que realmente es una población interesante de unos 8 o 9 millones de personas. Pero quiero resaltar algo, Silvia, y al hilo de las últimas protestas del 2022, la sociedad iraní, tanto los de dentro como los de fuera, pidieron ayuda a la comunidad internacional y oídos sordos a todo lo que ellos pedían. Claro. Y ahora piden la ayuda de Estados Unidos. No, muchos están esperando Estados Unidos. O sea, Amir, por ejemplo, acaba de mencionar muy acertadamente todo lo que reclamo que ha habido por parte de esta población, y que Europa realmente no estaba y no está a la altura del liderazgo que se pide y se espera de él, porque al fin y al cabo todos aquí amamos ese continente de alguna manera porque vivimos en ella, y esperamos mucho más de las instituciones que hay. Finalmente llegó el Consejo de Europa aprobó el incluir en la lista de los grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Y eso es qué? Claro. ¿Para qué? Claro, ya es algo, efectivamente, pero claro, no hay que olvidar que hace 3, 4 años los iraníes lo pedían a gritos y decían: van a cortar Internet y nos van a masacrar, y no pasó. O sea, cortaron Internet, hicieron lo que les dio la gana. Continúan.
Claro. Sí, sí. Y Continúan con la exacto. protesta Claro. porque por las noches de los techos están Sí, diciendo fuera exacto. con Khamenei, así. Están no en la calle, pero sobre Mira, las casas. la pregunta que hacemos casi todos los periodistas. ¿Estamos ante el principio del fin del régimen iraní o ante una nueva fase de supervivencia bajo máxima presión por parte de Estados Unidos? Yo creo que a ellos nada más le queda reprimir, porque el nivel de, digamos, de pauperación que existe en Irán, ellos no lo pueden resolver. Aunque lo quieran ya en este punto, ya no lo pueden resolver. Estamos hablando la cuarta reserva más grande de petróleo del mundo, la segunda reserva de gas natural más grande del mundo, y tienen que importar combustible. ¿Te suena, Silvia Cabrera? Es decir, nos suena a cubanos y venezolanos, nos suena eso, ¿no? Entonces es algo que Tú sí. ya dijiste que tenías esperanzas para Irán. ¿Puede la presión, tú crees que puede esa presión tumbar al régimen iraní? Hay una posibilidad, sí, porque es un régimen muy flojo ya. Porque ya se vi que todo la población es contra. Bueno, hay todavía gente que están tras de este sistema porque Se benefician del sistema. Se benefician claro. de ese sistema, pero en general no se puede quedar un sistema que la población es tanto gente. Claro. Y sobre todo con la situación económica no pueden sobrevivir. Claro. Bueno, me quedan muy poquitos minutos. Rima, ¿tú qué opinas? ¿Puede esa presión finalmente acabar con el régimen iraní? ¿Es un ataque de Estados Unidos que llevaría a la estabilidad en ese país o más bien a nuevas protestas mucho más fuertes? Yo creo que el cambio es inevitable, o sea, estamos yendo hacia este cambio. No hay que olvidar que en las anteriores protestas todo el mundo dijo, bueno, ya no hay protesta, ya se acabó Mujer, Vida, Libertad, y muchos apuntábamos a que la verdadera revolución, el verdadero cambio viene cuando ya hay represión y la gente se mantiene firme en aquello que quiere. Y fue entonces cuando las mujeres salieron a las calles y a pesar de todo lo que pasaba, de multas, de cárcel y demás, le ganaron esta batalla al gobierno y consiguieron romper con la línea roja, según Khamenei, que fue el velo. Hago esta referencia a esto. Sí, hago esta referencia a esto para decir realmente estamos yendo hacia este cambio, no hay ninguna duda. Claro, tengo que terminar ya. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero el tema es tan interesante que pudiéramos seguir aquí una hora más. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.